Assalamu alaikum y bienvenidos a especial de Ramadán, día número 17. Allah tiene diferentes medios y formas de comunicarse con el humano. Hay formas indirectas, por ejemplo, a través de aceptar nuestros rezos y súplicas, o también los sueños, o otra forma también es la inspiración divina. Por otro lado, la forma directa de comunicarse con el humano es a través de visiones espirituales o a través de enviar revelaciones al humano, sean la revelación directa a su persona o a través de los ángeles. Y el Sagrado Corán en particular menciona el ángel Gabriel, quien tiene el cargo o la tarea de transmitir la palabra de Dios a los humanos y en particular a los profetas y enviados de Dios. Y el mes de Ramadán tiene una conexión con la revelación del Sagrado Corán, porque durante este mes recibió el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, por primera vez la revelación del Sagrado Corán. Entonces, la revelación del Corán inició durante este mes bendito y luego durante o por un periodo de 23 años, el profeta Mohammed, la paz sea con él, solía recibir diferentes versículos y revelaciones del Corán. El profeta, por ser analfabeto, no sabía leer ni escribir. Por eso dictaba los versículos del Corán a sus discípulos y ellos los memorizaban y también lo preservaban en una forma textual. Y otra conexión del mes de Ramadán con la revelación del Sagrado Corán es también que todos los años durante el mes de Ramadán se manifestó el ángel Gabriel al profeta Mohammed, la paz sea con él, para repasar con él todo el texto del Corán que fue revelado hasta aquel momento. Incluso en el último Ramadán, en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, se repasó la revelación del Corán 2 veces. Por lo tanto, durante el mes de Ramadán, los musulmanes hacen esfuerzos especiales para leer lo más posible el Sagrado Corán. Incluso se trata y se esfuerza de completar la lectura completa del Sagrado Corán. El Corán fue revelado en el idioma árabe y desde su revelación 1400 años atrás hasta hoy en día tenemos el mismo Corán en su forma original. Sin embargo, se traduce también el Corán en los diferentes idiomas porque el propósito principal es también que para que las personas puedan entenderlo, y para entenderlo se necesita leerlo en su idioma o en su propio idioma. De hecho, por otro lado, hay muchos musulmanes no árabes y también muchos conversos que hacen esfuerzos especiales para aprender el idioma árabe y así recitar y leer el Sagrado Corán en su forma, en su texto original. Porque la belleza de la revelación del Corán en su forma original es también que el Corán fue revelado o contiene también una forma de poesía. Y también es que el texto original es el original y la traducción no puede transmitir el mismo contenido. Y muchas veces una traducción es más una interpretación. Otro ejemplo también para entender la importancia de la revelación en el idioma árabe se puede ver también en ese contexto que a pesar de tener más de 70 ramas y divisiones en el Islam, todas las comunidades y ramas del Islam siguen, leen y recitan el mismo Corán desde la primera palabra hasta la última palabra. Incluso en el mundo musulmán, en cada época hay miles de musulmanes que memorizan el texto del Corán desde la primera página hasta la última página. Assalamu alaikum y hasta mañana.